Pues si les parece bien, nos arrancamos. Pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las plataformas del el CEAD. Y lo que vamos a tener en este espacio es una mesa de diálogo, o esperamos una conversación muy rica, ¿no? Con nuestras invitadas y con nuestros invitados relacionado con un tema que es particularmente relevante, pues no solo en el contexto mexicano, sino prácticamente pues en cualquier sistema, ¿no? Jurídico, que es la regulación y calidad de las escuelas de derecho, ¿no? Y del ejercicio profesional. Si pensamos en el caso mexicano, creo que por desgracia tendríamos que reconocer, ¿no? Que muy probablemente, no sé si estamos en el peor, pero sí claramente, ¿no? Probablemente en uno de los peores mundos posibles en términos de los dos temas que nos convocan el día de hoy, ¿no? Tanto el tema de la regulación de las escuelas del derecho como del ejercicio de la profesión. Sabemos en buena medida, ¿no? Por la información que es pública y que tanto ha sistematizado el CEAD, que en México existen nada más y nada menos que más de 2,000 escuelas de derecho que imparten alguna modalidad de la licenciatura en derecho. Sabemos además que la regulación que existe, ¿no? Es bastante limitada. Los trámites, ¿no? Que se tienen que hacer para abrir una escuela de derecho, ¿no? Son mínimos, ¿no? Prácticamente, digo, parece chiste, pero no lo es, pero prácticamente si uno puede conseguir un edificio, algunas instalaciones con un aula y con abogadas o abogados que estén dispuestos a dar clases independientemente de que cuenten o que no cuenten, ¿no? Con las capacitaciones y con las certificaciones adecuadas, pues es posible abrir una escuela de derecho en México. Y no solo eso, ¿no? Estas más de 2,000 escuelas que cuentan con algún tipo de registro y reconocimiento oficial tienen una muy amplia libertad para poder expedir títulos de licenciadas, licenciados en Derecho, que tienen como particularidad el hecho de que el obtener un título de licenciado o licenciado en Derecho viene automáticamente aparejada con una licencia para ejercer la profesión, ¿no? Para ponerlo en una vez, en México no tenemos evaluaciones mínimas o comunes a lo largo de la carrera. Los trámites y los requisitos para poder abrir escuelas de derecho son mínimos. Tampoco contamos con una regulación ni adecuada, ni mucho menos uniforme para poder acceder a la profesión y tampoco para continuar en el ejercicio, ¿no? Frente a este panorama, ¿no? Caótico, de una falta clarísima de regulación, el SEAD ha convocado, ¿no? A este espacio de reflexión y ha convocado, ¿no? A personas expertas que nos pueden platicar de muy diversos ángulos y desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Cuál es el estatus, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en estas dos materias, ¿no? Es una mesa de que no cuenta no solo reúne perspectivas muy distintas porque tenemos, ¿no? Expositoras y expositores que vienen de diferentes países, sino porque, como veremos, ahora se han desempeñado en muy diversas facetas de la educación jurídica y del ejercicio de la profesión. Entonces, en ese sentido, bueno, para mí es un gusto poder presentar en primer lugar a Ana María Ramos Serrano, ¿no? Ella viene de la Universidad de los Andes en Colombia. Ella, para hablar de perfiles interdisciplinarios, es abogada y ingeniera industrial precisamente por la Universidad de los Andes. Es especialista en evaluación social de proyectos y magíster en Derecho Público para la gestión administrativa. Tiene experiencia profesional en la formulación de proyectos, diseño de políticas públicas, implementación de modelos de gestión y modernización del sistema judicial, y se ha desempeñado como viceministra de Promoción de la Justicia, subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Además, ha sido consultora en temas relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz y como asesora en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualmente trabaja en la rama judicial y es docente de la maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Universidad de los Andes. Precisamente, Ana María, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos de tu tiempo, ¿no? En segundo lugar, también nos acompaña Hugo Omar
Saleme. Él viene de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Actualmente es catedrático de ética y director de la maestría en Derecho y Argumentación, así como director del programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina. Es autor de los libros Neutralidad y Justicia, Las fronteras de la justicia distributiva, Puro cristianismo e inocencia, Legitimidad y lealtad. Y bueno, pues Hugo Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompaña, ¿no? Finalmente, María Celeste Braga Beatove, ¿no? Ella actualmente labora en el Ministerio de Justicia de la Nación en Argentina, pero tiene también una muy amplia experiencia en diversas áreas. Ella es abogada por la Universidad de Palermo, tiene un diploma de estudios avanzados por la Universidad de Gerona en España. Fue investigadora visitante en 2007 y en 2008 en la Escuela de Derecho de Yale en Estados Unidos. Es profesora de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, ¿no? Es directora ejecutiva de la red ALAS, asesora en la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Entre otras cosas, además tiene un podcast, ¿no? Y anteriormente fue directora ejecutiva en Innocence Project Argentina y exsecretaria académica precisamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, ¿no? De momento todavía no se conecta, pero lo anuncio, ¿no? También esperamos que nos pueda acompañar en la mesa José Mario de la Garza Marroquín, ¿no? Él es abogado postulante del bufete de la Garza, cuenta con una muy amplia experiencia también en diversas ramas del derecho. Seguramente está teniendo algunos problemas y esperamos que eventualmente se pueda conectar para acompañarnos, ¿no? Pero si les parece bien, nos gustaría comenzar la mesa. Les platicamos un poco cuál es la dinámica para ver si la estiman oportuna. Nos gustaría hacer primero unas 2 o 3 rondas iniciales, haciéndoles algunas preguntas muy generales a ustedes. En la última parte, lo que dejaríamos sobre todo son preguntas para el público que nos está escuchando. Nos interesa, obviamente, muchísimo conocer la opinión de quienes están siguiendo el Congreso del CEAF. Y en déjenme ponerlo así, en este primer bloque, lo que nos gustaría preguntarles en términos generales, ¿no? Es quizá una pregunta un poco más teórica y un poco más conceptual, no sé si decirlo así, que está relacionada con qué debemos entender por calidad en la educación jurídica, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que son las principales dimensiones que tiene la educación jurídica? Y ¿cuáles dirían ustedes que suelen ser los mejores instrumentos, o por lo menos instrumentos adecuados o idóneos para poder medir estas dimensiones de la calidad en la educación jurídica? Entonces, Ana María, no sé si podríamos comenzar con una reflexión tuya sobre este tema, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Cómo la medimos? ¿Qué tipo de instrumentos deberíamos de tener para medirlo? Gracias, Javier. Pues en esa pregunta se nos podrían ir días, porque justamente esa es una de las grandes dificultades que ha habido, que la calidad puede a veces ser muy subjetiva y meterse en el ámbito de la autonomía universitaria para quienes han estado en contra de la regulación especialmente. Pero voy a referirme a algún ejercicio que hicimos alguna vez que trabajé en el sector público y entendíamos que la calidad de un abogado implicaba el fortalecimiento o más bien la generación o la adquisición y el ejercicio de ciertas competencias que tenían que ver con la lectura y escritura, con la comprensión en áreas de historia, de filosofía del derecho, con competencias, y esto era muy importante porque no lo tenemos ahora, en resolución de conflictos y en resolución a través de mecanismos no necesariamente judiciales de los conflictos. Por supuesto, las competencias, o más bien las condiciones éticas del abogado, la proyección y responsabilidad social y, digamos, unas competencias investigativas. Se supone que ese es como un bosque de temas en los que
se puede polemizar todo lo que uno quiera. Yo creo que hay unas básicas, yo creo que el tema de, digamos, de investigación, de lectura y escritura y de resolución de conflictos deberían ser incuestionables y deberían estar en cualquier abogado. En particular, yo creo que los abogados de mala formación muchas veces se reconocen por esas dificultades en la lectura, en la escritura, o sea, en cosas muy básicas que pueden venir incluso de la educación no universitaria, o sea, la educación primaria y básica. Y creo que justamente por este abanico de, digamos, de distintas competencias, pues hacer una evaluación es complejo. Nosotros tenemos acá una evaluación, unas pruebas que se llaman las Saber Pro, que son pruebas de estado que no están, pues, que no son filtros para ejercer la profesión. Son pruebas que sirven más al Estado para saber cómo están ciertas competencias, pero son exámenes básicamente de selección múltiple que no están midiendo todo esto. Digamos, la evaluación de todas estas, digamos, estas cosas que uno desearía en un abogado, insisto, todo es polemizable, si, si existiera la palabra, creo que implicarían exámenes demasiado, o más bien, muy costosos quizás, demandantes de tiempo, y ahí es donde vienen las talanqueras, realmente cómo podemos medir esto y quién lo debe medir. Entonces nosotros como medida regulatoria en el 2018 sacamos una ley que regula el examen de la profesión, ahora sí como condición para ejercer y ejercer en una de las subprofesiones que tienen los abogados, que es la que ha sido más difícil de regular o de intervenir, que es el litigio. Porque en las otras hay de alguna manera control. Si no quiere ser juez, pues pasa por una carrera. Si no quiere ser profesor, hay algunos controles menores, pero los hay. La carrera administrativa tiene otros. Pero el tema de la carrera, perdón, del litigio es donde más riesgo social hay y donde menos control hay. Y ese examen todavía no sabemos cómo va a funcionar porque arranca a partir de, para las personas que empezaron a estudiar después del 2018. Entonces, si quieres, dejo ahí porque podría quedarme después en cómo regulamos la calidad de las universidades que se encargan de fomentar estas competencias, pero paro para que podamos hacer la ronda. No, muchísimas gracias, Ana María. Y realmente, bueno, pues nos pones sobre la mesa, ya decías tú, como el bosque, ¿no? Desde cuestiones, ya decías tú, muy básicas, como tendrían que ser la lectura y la escritura, y que paradójicamente suelen ser una de las mayores deficiencias, ¿no? En un número muy importante de las personas que se dedican al derecho. Nos hablabas tú también de las competencias, ¿no? Para poder resolver conflictos, no necesariamente por mecanismos propiamente litigiosos. Nos hablabas también de ética, nos hablabas también de responsabilidad y nos platicabas, ¿no? Bueno, déjame ponerlo así, experimento que se están iniciando y que seguramente será muy interesante ver cuáles son los resultados. Hugo, ¿no? Tú te has dedicado y has escrito muchísimo sobre ética jurídica y otros temas, ¿no? Que están estrechamente vinculados con lo que tendría que ser tanto la educación como con el ejercicio de la profesión. ¿Cuál sería déjame ponerlo así, tu respuesta general a cómo entendemos, ¿no? la calidad, ¿no? En la educación jurídica, cuáles son sus dimensiones? Y de manera particular me gustaría mucho preguntarte, ¿no? ¿Cómo tú ves esa relación de la ética, ¿no? ¿Dónde tendría que entrar? ¿Cuál es la relación que tendrían que estar haciendo las escuelas de derecho en esta materia? Bueno, Javier, antes que nada, gracias. Aprovecho para agradecer y un gusto estar con Celeste y con Ana María compartiendo el panel. De Celeste soy amigo, así que en estos tiempos de distanciamiento es bueno vernos. Creo que una respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué tendría que enseñar las escuelas de derecho? Tiene necesariamente que partir de una concepción del derecho. Es decir, hay una relación entre el modo de concebir el derecho y la enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía. No es raro, pero esta relación no siempre es presentada. Entonces, le pongo un ejemplo. Si uno tiene una visión positivista del derecho, donde la norma es estática, las soluciones jurídicas ya están dadas, entonces las escuelas de derecho lo que tienen que hacer es transmitir contenidos, es decir, información. Y creo que eso, en gran parte, es lo que hacen en mayor o menor medida nuestras escuelas de derecho. Luego viene otra idea, que es lo que presentaba Ana María. Bueno, las escuelas de derecho tienen que transmitir habilidades para trabajar con las normas jurídicas.
Bien, eso implica una visión del derecho alejada del positivismo, más cercana al realismo jurídico, en donde el material normativo es como el inicio de la tarea del abogado, pero de ninguna manera conocer las normas jurídicas es el final de la tarea del abogado. Entonces ahí uno, si tiene esta visión del derecho como maleable, además de contenidos, es necesario enseñar competencias o habilidades, como decía Ana María. Muy bien, y creo que hay otra visión del derecho que vincula el derecho con la moralidad, que lo que dice que es que el modo correcto de interpretar el derecho es hacer una lectura moral de él, que exige enseñar otras cosas en las escuelas de derecho, que son valores, es decir, valores morales. Tenemos que intentar que nuestros estudiantes de derecho estén comprometidos con los valores morales que fundan el sistema jurídico. Entonces es necesario transmitir rasgos de carácter. Así que si me preguntaran qué es lo que tiene que enseñar una buena escuela de derecho, creo que son estas tres cosas: contenidos, competencias y habilidades, y rasgos de carácter. Creo que en contenido, como les decía, lo hacemos más o menos bien. En habilidades, creo que mal. Y en rasgos de carácter ni siquiera lo intentamos. Creo que las escuelas de derecho, de hecho, están transmitiendo los rasgos de carácter inadecuados a los estudiantes. Entonces, en uno lo hacemos más o menos bien, en otro lo hacemos regular y en otro lo hacemos peor que mal. Entonces, me parece que esa sería como una visión de qué es lo que tendría que enseñar una escuela de derecho. Lo que es más fácil de controlar, para terminar, Javier, es los contenidos son fáciles de controlar, de evaluar. Las habilidades son más dificultosas y los rasgos de carácter son extremadamente dificultosos de evaluar. Creo que una forma de evaluarlo es ver cómo actúan los estudiantes en la interacción dentro de la universidad. Esa es una forma de evaluar si han incorporado o no los rasgos de carácter. Por ejemplo, si nuestros estudiantes copian, es evidente que no han incorporado los rasgos de carácter. No hace falta tener una gran evaluación. Así que, bueno, no sé, eso diría para empezar. No, pues muchas gracias y además creo que pones el dedo en la llaga, ¿no? Porque creo que por lo menos como dices tú en muchos espacios, la enseñanza del derecho es como muy poco reflexiva precisamente de esto, ¿no? O sea, aunque parezca una locura, hablo del caso mexicano, hay programas de estudio donde, por ejemplo, la filosofía del derecho se suele ver hacia el final de la carrera. ¿No? Y la enseñanza, ¿no? Si uno ve de repente las currículas y los planes de estudio, lo que se va a topar es precisamente que pues uno empieza estudiando derecho, sigue estudiando derecho y termina estudiando derecho adherente, derecho entendido eso, pues como esa memorización, esa replicación, ¿no? De lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes, de lo que dicen los reglamentos y como dices, nos quedamos en esa primera dimensión, ¿no? Sobre el contenido y creo que habría que decirlo incluso algunas veces de manera deficiente. Nos apuntabas a esta segunda dimensión de las habilidades, decías tú, más difíciles de evaluar, pero todavía, ¿no? Déjame pronunciar un poco más sencillo, que esto último que nos dices sobre los valores y de reconocer explícitamente esa vinculación que hay entre derecho y moralidad. Celeste, pues ya tanto Ana María como Hugo nos han puesto muchísimos temas sobre la mesa. ¿Tú coincidirías, ¿no? con lo que nos acaba de comentar Ana María, con lo que nos ha dicho Hugo, para ti, ¿no? De nueva cuenta, ¿qué sería lo más importante sobre la calidad? ¿Qué dimensiones a ti te parecerían relevantes? Y en términos generales, ¿qué impresión tienes de cómo estamos haciendo el trabajo, la chamba, diríamos, en México? Bueno, también quiero agradecer la invitación y compartir bueno, esta conversación con Ana María y con Hugo, y bueno, y contigo, ¿no, Javier? Yo tengo una visión muy parecida, quizás por digamos, el background de formación a la de Hugo, digamos, en el sentido de que creo efectivamente que la pregunta supone discutir algunas cuestiones previas, vinculadas a qué concepción del derecho abrazamos, vinculadas también al rol de la profesión, y no estoy hablando ahora de los profesionales, sino de la profesión en su conjunto, ¿no? Y luego también entender que la profesión adopta distintas formas de ejercicio profesional, ¿no? Nosotros en general tendemos a pensar en abogados que practican la profesión liberal, abogados o abogadas,
jueces, juezas, ¿no? Y entonces pensamos siempre en términos de casos. De hecho, Hugo ponía el ejemplo de, bueno, si uno abraza el formalismo, si uno abraza el realismo, uno tiende a pensar en cómo aplicamos reglas o cómo aplicamos precedentes, ¿no? Y ahí aparece una primera concepción de la abogacía. Pero la abogacía en los últimos años, al menos creo que en toda la región y creo que en el mundo, se ha complejizado muchísimo. Y tiene desafíos a veces más grandes que la resolución de casos concretos individuales, sino que tiene el desafío de pensarse como profesión, es decir, qué sucede cuando resuelvo ese caso puntual en la práctica del derecho en general. Y luego también hay una dimensión más, si se quiere, creativa, referida a la creación de regulación, ¿no? Que la abogacía cada vez tiene mayor incidencia también en esa dimensión de la práctica del derecho. Y ahí diría que las habilidades y competencias también se complejizan, ¿no? En torno a qué es lo que tenemos que enseñar y cuál es el nivel de interdisciplinaridad, y creo que Ana María hacía alguna referencia a eso también. Entonces, diría a grandes rasgos que tenemos que tomarnos en serio la conversación acerca de cuál es la concepción del derecho que queremos abrazar, cuál es el rol de la profesión y cuáles son los distintos perfiles profesionales que queremos formar. La Argentina tuvo algunas discusiones sobre esto desde el año 2015 en adelante. Decanos y decanas del país han discutido sobre esta cuestión y llegaron a la conclusión de que había numerosas áreas de vacancia en las carreras de abogacía, que ahora, digamos, desde el 2015 hasta aquí, ha pasado a ser una carrera regulada y por lo tanto una carrera que tiene que pasar ciertos estándares de calidad. Ahora, como decía Hugo, estamos aparentemente muy bien en la transmisión de conocimientos, tenemos algunos déficits en las cuestiones prácticas y en las cuestiones vinculadas a la forja del carácter, ¿no? Pero yo querría agregar una dimensión más para pensar la calidad educativa y que tiene que ver con una cosa que aquí sí va a empezar a ser evaluada en las carreras, que es el acceso a los recursos educativos, ¿no? Es decir, la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y demás no solo va a evaluar los programas y las metodologías de enseñanza y evaluación que tengamos adentro de las aulas, sino también qué accesos, digamos, qué cantidad de recursos educativos tenemos, cuántos profesores hay por cantidad de alumnos, qué condiciones edilicias tienen las universidades, qué condiciones regulatorias hacia adentro de las universidades que forjan esos caracteres que decía Hugo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, la calidad educativa tiene una dimensión que tiene que ver también con los recursos económicos, y luego tiene una dimensión que tiene que ver con la adquisición de conocimientos, destrezas y forja de carácter. Diría que agregaría a lo que dijeron mis compañeros de conversatorio, esas dimensiones. Muchísimas gracias, Celeste, ¿no? Creo que pones sobre la mesa otro tema que muchas veces creo que por lo menos en la discusión pasamos por alto, que es todo el tema, ¿no? de los recursos y en consecuencia de las desigualdades que existen entre los diferentes, ¿no? centros educativos que imparten la licenciatura. No, Ana María ponía sobre la mesa un tema que me gustaría preguntarles también a ustedes antes de pasar al tema de la regulación ya del ejercicio y del acceso a la profesión jurídica, que está relacionado con la regulación de las instituciones, ¿no? Y de nueva cuenta, ¿no? Ponía un poco el contexto del caso mexicano, donde pues, quizá no sé si seramos el primer lugar a nivel mundial, pero sí es una locura que tengamos 2,000 escuelas de derecho en México, ¿no? Y esto se debe de dar cuenta a una laxitud muy, muy marcada, ¿no? Para que alguien pueda ofrecer, ¿no? este tipo de enseñanza. Entonces, me gustaría preguntarles si les parece bien, ¿no? ¿Ustedes cómo se imaginan que idealmente, o quizá no idealmente, pero sí recurriendo a algunas experiencias, ¿no? ¿Cuáles serían buenos modelos para regular, déjenme ponerlo así, el acceso de las universidades y de las escuelas del derecho al mercado de la educación jurídica? ¿Qué le tendríamos que estar pidiendo a las universidades, a las instituciones que quieren ofrecer la carrera? ¿Quién tendría que evaluar esto? ¿Tendría que ser esto algo fundamentalmente del lado estatal, o tendríamos que pensar que también ahí, ¿no? Por ejemplo, los colegios de abogadas y abogados tendrían que jugar algún papel? Y ya no solo pensando en el acceso, déjenme ponerlo así, sino en el desempeño, ¿no? Y en el día a día de estas escuelas
de derecho, ¿qué tendríamos que estar haciendo para asegurarnos que las escuelas de derecho efectivamente están, de nueva cuenta, cumpliendo con algunos estándares mínimos sobre la calidad? Ana María, tú pusiste el tema sobre la mesa y me gustaría preguntarte cuál es tu perspectiva en este asunto. Gracias, Javier. Pues justamente esa problematización que quise señalar al principio es porque coincido con Hugo en que esas son como las tres esferas. Y en principio habría acuerdos sobre eso. El problema es cuando uno empieza a bajar y todo parece una afrenta a la autonomía universitaria. Entonces, a ver, ¿cuáles creo yo que son las medidas que realmente podrían concretar que los medios fueran mejores para producir mejores abogados dentro de un concepto que se puede, digamos, acordar? Son aquellas que justamente hacen que esto deje de ser un buen negocio. Entonces, tener profesores con ciertas características, tantos profesores con estudiantes, acceso, digamos, a algunos recursos bibliográficos, algunas pautas mínimas, digamos, que implican quizás mayores costos de inversión. Esa es una pata quizás la más problemática y la que no se ha podido sacar. Yo creo que hay una que es más comunicativa y es esa falsa creencia, porque yo creo, ya estoy cada vez más convencida que es falsa creencia, que con un título de abogado necesariamente se logra el ascenso social inmediato. Yo creo que ahí, y si se logra, a veces se logra a costa de otro, que es brindándole un servicio no de buena calidad. En Colombia, como decías tú en México, pues también hemos multiplicado enormemente los abogados. Tenemos ahorita 664 por cada 100.000 habitantes, que es una cantidad enorme. O sea, en 2016 eran 500 algo. Entre 2007 y 2018, creo que el libro de Mauricio García, que se llama Abogados sin reglas, para que no lo conozcan, Mauricio García Villegas, un colombiano que ha estudiado el tema, registró un aumento de 242% y luego en unos pocos años otro 42%. Entonces yo creo que hay una forma que es la regulación, digamos, de los costos de inicio y de como las exigencias de inicio para que sea menos argumentable cumplir como con cualquier requisito, porque si usted le dice tiene un manual de los profesores, pues todo el mundo lo tiene, pero hay otras cosas un poco más concretas para poder hacer esa evaluación que son las que más generan rechazo. De otra parte, yo creo que la comunicación, ¿qué está pasando con los abogados? O sea, si realmente los abogados, por ejemplo, ahorita que salga el examen, que puede ser un mal examen, porque justamente es difícil evaluar las competencias, pues el carácter y esas otras competencias que mencionaba Hugo, es más fácil evaluar conocimientos, pero digamos en el examen, si el examen quedara bien hecho, hagamos esa hipótesis, y ciertas universidades no empezaran a pasarlo, que es algún rasero que uno puede usar para la calidad, esa es una información. ¿Qué está pasando con los abogados que se gradúan de ciertas universidades? Yo creo que en el sector público, por lo menos acá, hay una experiencia de muchas personas que empiezan a estudiar de noche y tienen otro trabajo en el día, pero de pronto una vez se gradúan, las oportunidades de acceder dentro de la entidad no son las mejores ni por fuera de ellas porque no necesariamente, digamos, obtuvieron esas mejores condiciones para competir en un mercado. Y yo creo que algo más allá de la regulación que podría funcionar, además de esta comunicación y de investigar más con qué está pasando con los abogados y, digamos, de acuerdo con las tipologías de universidades, es también las buenas prácticas, la visibilización de buenas prácticas para mejorar la formación de los abogados. Yo creo que hayan pasado cosas interesantes y silenciosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la ética, transversalizándola en las materias, no dando una materia de ética suelta, llevando casos problemáticos para que los estudiantes, digamos, se pongan en los zapatos que podrían estar más adelante cuando ejerzan la profesión. Ha habido en la Universidad de los Andes también, hablando de la interdisciplinaridad, ha aparecido laboratorios de diseño legal, programas de formación de jueces. Entonces yo creo que han aparecido cosas no obligadas por ninguna regulación, pero que han tratado de mejorar y de actualizar al abogado a las necesidades de hoy, justamente porque pues tiene que, yo creo que dentro de las dos visiones que mencionaban Hugo y Celeste, yo soy más un poco más realista y de que el derecho es dinámico y eso obliga, digamos, a tener en cuenta estos nuevos retos que nos ha traído la tecnología, la masificación de la información. Ya el reto no es saber conseguir información, sino saber procesarla. Entonces, en síntesis te digo, temas, concretizar los requisitos para abrir una facultad de Derecho. Segundo, visibilizar qué está pasando con los abogados. Y tercero,
fomentar y visibilizar buenas prácticas que están ocurriendo en las universidades y que podrían ayudar a mejorar esos 3 ítems que mencionaba Hugo, o esas 3 aristas. No, pues muchísimas gracias, Ana María. De nuevo, creo que pones un montón de temas sobre la mesa, desde las cuestiones, déjame ponerlos así más sustantivas, ¿no? Con cómo evaluamos, qué tipo de evaluaciones, qué hacemos y qué peso le damos eso para la continuidad o la no continuidad de ciertas facultades. Y luego creo que nos pone sobre la mesa otro tema que, pues como, déjame ponerlo así, que muchas veces no lo asociamos directamente con la calidad, pero esto que tú decías, ¿no? De el valor que socialmente le seguimos dando, ¿no? Creo que por lo menos en el mundo latino, al tener un título, ¿no? de abogada, de licenciado en Derecho, y las expectativas sociales, ¿no? que cumple, ¿no? que las personas escriban, estudien Derecho, déjame ponerlo así, como que se van más del lado de la demanda que de la oferta. Y tú lo que nos estás diciendo también, lo que tendríamos que hacer es, ¿no? tener más información y mandarle señales claras, ¿no? a las personas que quieren ejercer la profesión para que sepan realmente cuál es la expectativa que les genera y los beneficios reales que les puede dar esto. Y esta otra parte que nos decías, bueno, visibilizar las buenas prácticas, nos hablas también de la ética. Hugo, ¿tú qué podrías decirnos de estas 3 cosas que puso Ana María sobre la mesa, sobre los requisitos que deberían de cumplir las facultades, las escuelas de Derecho, ¿no? Sobre esta segunda función que nos decía Ana María de visibilizar qué es lo que está pasando con la profesión? Y tercero, con el tema de las buenas prácticas, que aunque no necesariamente pasen por una regulación, también pueden servir de alguna manera como para ir mandando señales. ¿Cuál sería tu opinión, Hugo? Coincido con lo que dice Ana María. Sumaría algo al debate, ¿no? Que es esta resistencia que existe en las escuelas de Derecho a ser controladas, ¿no? Supongo que se da en México, también se da aquí. Muchas veces se habla de esto de la autonomía universitaria. Creo que es necesario decir 2 palabras de esto para sacar del medio la autonomía universitaria y ver que no tiene nada que hacer aquí. Creo que para empezar a responder, el control sobre las escuelas de Derecho tiene que ser estatal. Eso primero. Hay una razón por la que eso tiene que ser así, que es que la abogacía es una profesión de interés público, primero, y el rol de abogado está centrado en 2 pilares. Uno es la defensa de los intereses del cliente, y ese lo tenemos siempre visible. Pero hay otro, que es el ser auxiliar de la justicia, y ese queda en nuestro medio opacado. Ahora, como queda opacado, entonces nos parece que el Estado no tiene nada que hacer allí. Pero si tomamos conciencia de que los abogados son auxiliares de la justicia, y eso es lo que están formando las escuelas de Derecho, es obvio que el control tiene que ser estatal sobre las escuelas de Derecho. No queda liberalizar la enseñanza del derecho, es simplemente sepultar el rol de auxiliar de justicia del abogado. Creo que una cosa está unida a la otra, ¿no? Entonces me parece que eso primero, ¿por qué tiene que ser el Estado? Ahora, ¿esto entra en conflicto con la autonomía universitaria? Creo que no. La autonomía universitaria es académica. O sea, es autonomía académica. Pero cuando se trata de habilitar el ejercicio de una profesión de interés público, por supuesto que la última palabra la tiene el Estado y no la universidad. Y dicho sea de paso sobre la autonomía universitaria, creo que Latinoamérica, bueno, vengo de Córdoba, ¿no? Donde se ha luchado por esto. Hay muchísima sensibilidad sobre la autonomía universitaria y creo que está en algunos aspectos mal entendida, ¿no? Por ejemplo, no se discute nada sobre autonomía económica de las universidades. Las universidades están felices de depender del presupuesto estatal. Ahí la autonomía no juega para nada. Pero luego cuando llega el Estado y quiere poner condiciones, por ejemplo, a carreras de interés público, la universidad dice, no, soy autónoma. Esto no puede ser. O sea, la autonomía universitaria, diría yo, es académica, pero cuando se trata de una profesión de interés público, el control lo tiene que tener el Estado, y el control debe maximizarse cuando no existen exámenes estatales en el medio. O sea, cuando el título que otorga la universidad es habilitante para ejercitar la profesión. Ahí, por supuesto, que el Estado tiene que tener control. Por eso creo que
México, por lo que me contaba Javier, tiene la tormenta perfecta. ¿Okay? No hay control sobre las escuelas, dan título habilitante. Bueno, creo que ese ejemplo puede servir para ver lo que debería hacerse. Control estatal sobre las escuelas, y el control tiene que ser de acuerdo con lo que decíamos antes. ¿Qué debe controlar el Estado? Bien, que se transmitan esas tres cosas: contenidos, competencias y formación de rasgos de carácter. Sí, no, creo que lo pusiste muy bien. Sí es, como dices, la tormenta perfecta porque no regulamos nada, ¿no? O sea, la entrada al mercado, ¿no?, de educación jurídica es muy baja a lo largo, déjame ponerlo así, del desempeño. Los controles son pues prácticamente inexistentes o mínimos, para ser como muy generosos. Si no da cuenta, pues el título que te habilita, pues el ejercicio de la profesión, y no tienes ni siquiera ahí otro control, como sí lo podrías tener en otros lugares donde por lo menos algún examen, ¿no?, ya sea tanto estatal o de barra, que te pudiera controlar ahí un poco. Celeste, ¿tú qué dirías sobre esta discusión? ¿Coincidirías con Hugo de que necesariamente tiene que ser una regulación estatal? ¿A ti qué te gustaría o qué te parecería que es mejor? ¿Un control muy duro para la entrada al mercado de las universidades? ¿Un control más bien ya sobre el ejercicio, déjame ponerlo así, el desempeño que van teniendo las escuelas de derecho, ¿no? Y también te preguntaría, ¿tú cómo ves el tema de la autonomía? Porque creo que es muy cierto lo que dice Ana María, quizá, ¿no?, de una manera como muy falaz, ¿no?, y utilizando la autonomía más como pretexto que realmente, ¿no?, como razón de peso. Pues las universidades muchas veces se escudan en la autonomía o en la libertad de cátedra de cada profesor y profesora, pues para hacer lo que se quiera, ¿no? No solo con el contenido de las mallas curriculares, sino ya con lo que se enseña en las universidades, ¿no? A ti, ¿qué nos podrías decir de estos dos temas? Creo que Ana María trazó una línea entre las escuelas de abogacía y lo que sucede después, ¿no? De algún modo los colegios o las organizaciones profesionales. Pareciera que ese vínculo es necesario para pensar esto de una manera, este problema de una manera integral. La Argentina tenía una situación similar a la de México hasta hace 5 minutos, es decir, el control sobre la calidad educativa en las carreras de grado era nulo, y luego el ejercicio profesional supone sencillamente colegiarse en aquellas jurisdicciones donde la colegiación es obligatoria, en algunas no lo es. Y de esa colegiación, el único control que la matrícula realiza, cuando lo realiza, es un control disciplinario, es decir, y además con reglas disciplinarias muy llamativas, ¿no? Es decir, se aplican, por ejemplo, los principios del derecho penal para defender al matriculado. Entonces, en muy contadas ocasiones, posiblemente hayan, digamos, sanciones. Y es difícil saberlo también, porque cuando uno le pide información al colegio, al menos al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio Público de Abogados dice que esa información es secreta. Es decir, que es muy difícil conocer cuál es el estado de situación de la profesión en términos de calidad, ¿no? Como les contaba, Argentina dio un pequeño paso, no menor, que es la evaluación de las carreras de abogacía, que efectivamente lo hace el Estado, digamos. Y esa evaluación la realizan pares, ¿no? Y acá tenemos un primer problema, digamos, que hay que cuidar cuando las carreras de abogacía pasan a ser carreras evaluadas o que se deben acreditar. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, y supongo que en muchos países de la región, la situación es bastante similar. Hay pocos profesores como Hugo, ¿no? Hay pocos profesores investigadores a tiempo completo. Entonces corremos el riesgo de que todos los vicios que tiene la práctica profesional se trasladen a las escuelas de abogacía, porque lo que tenemos son profesores que están todo el tiempo ejerciendo la profesión, ya sea en la judicatura o en el ejercicio liberal, que en sus ratos libres dan clases. Entonces no tenemos profesionales de la educación legal, y eso es un problema a la hora de evaluar, ¿no? Y ese es como un primer, creo que es el tema a mirar cuando las carreras pasan a ser evaluadas. Y luego, en la segunda instancia, yo querría proponer, dejar sentado sobre la mesa, pensar en realidad no solo en términos de toma de exámenes o en términos de control disciplinario, ¿no? Los exámenes son
como ya sabemos, excluyentes, es decir, es una herramienta que sirve para sacar del juego a algunos profesionales, y el control disciplinario entre pares, en países al menos como los nuestros, que tienen una tendencia corporativa, es difícil, ¿no? Entonces, lo que muchas veces se sugiere o se propone es construir comunidades epistémicas, ¿no? Es decir, los distintos perfiles profesionales que puedan construir comunidades epistémicas donde la educación legal es continua con perspectiva ética, ¿no? Entonces, uno podría imaginar, qué sé yo, no es lo mismo ser abogado del Estado, ser abogado defensor, ser abogado de la procuración fiscal, o ser un abogado de estudio, o ser un empleado en un estudio, ¿no? Son todas modalidades de ejercicio profesional muy diverso, y al mismo tiempo las distintas ramas del derecho tienen diversos desafíos. Entonces, constituir comunidades epistémicas donde los pares vayan desarrollando estándares de ejercicio profesional, pienso no solo en las clínicas, en las universidades, pienso también en ateneos de casos, ¿no? Espacios donde los profesionales puedan compartir casos y a partir de ahí mejorar la práctica profesional, entendida, como lo decía Hugo hace un momento, no solo como la defensa de los intereses de un cliente, sino también como auxiliares de la justicia y, por supuesto, con un rol central en la consolidación de un Estado de Derecho. Entonces, diría eso, como una cosa más propositiva, la constitución de comunidades epistémicas que permita nutrirnos entre los distintos grupos profesionales. Por supuesto que eso requiere mucha información, tener censos respecto de quiénes son los profesionales, de dónde vienen, qué ramas del derecho se están especializando y varios etcétera, ¿no? Pero bueno, dejo eso sobre la mesa. No, y a ver, y creo que también es un tema interesantísimo, Celeste, que pones sobre la mesa, sobre quiénes deberían de ser las profesoras y los profesores de las escuelas de Derecho. De hecho, si me lo permites, me gustaría preguntarle también rápido a Ana María y a Hugo cómo es qué nos podrían decir esto, porque creo que esto que tú nos dices, pues es algo recurrente en América Latina, ¿no? O sea, el hecho de que las facultades, las escuelas de Derecho estén llenas o conformadas, no quiero decir principalmente, pero sí en un porcentaje muy alto de profesionistas que quizá pueden ser muy buenos y que pueden ser como muy exitosos, pero que sí terminan viendo a la docencia pues como una actividad secundaria, como algo que muchas veces termina dando cierto tipo de reconocimientos, y si a eso le sumamos la falta de regulación, los pretextos que muchas veces utilizan de libertad de cátedra, lo que tenemos es, déjenme ponerlo así, no solo una falta de control por parte del Estado sobre las universidades y las facultades, las escuelas de derecho, sino muchas veces hay una falta de control también de las propias instituciones y de las escuelas sobre quienes son sus docentes, precisamente por este tipo de perfil, ¿no? Lo que se le puede, déjenme ponerlo así, muchas veces exigir a una profesora, a un profesor que dedica sus ratos libres, que incluso puede perder dinero, ¿no? Porque seguramente estaría haciendo mucho más plata si estuviera llevando casos y no dedicándose a dar clases, pues muchas veces es menor que lo que se le puede exigir a profesoras y profesoras de tiempo completo, ¿no? A las que sí podríamos pensar que en principio deberían de tener, ¿no? Como mucho más compromiso, tiempo y capacidad para poder involucrarse en este tipo de, de debates, ¿no? Pero no sé si, Ana María, nos pudieras decir para ti, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con el perfil de los docentes? ¿Y qué tipo de mezcla tendríamos que tener? O sea, porque quizá es difícil pensar que podríamos, de nueva cuenta, ofrecer carreras de derecho solo con profesores de tiempo completo, ¿no? Digamos, por un tema económico, y quizá alguien podría decir, bueno, y también es importante incorporar esas experiencias como profesionales. ¿Tú dónde te posicionarías ahí, Ana María? ¿Qué nos podrías decir sobre el perfil de las y de los docentes? Bueno, ese es uno de los temas justamente que se abordó dentro de del intento fallido de regulación, y era justamente apuntar a lo que dice Celeste de tener una mayor, perdón por el ruido afuera, una mayor cantidad de profesores de planta, digamos, por cada tanto número de estudiantes, y que tuvieran alguna formación básica, o sea, fuera maestría o doctorado. ¿Y por qué digo maestría o doctorado? Porque en la regulación de la formación de abogados hay que tener en cuenta el tema territorial. Entonces, Bogotá puede tener doctores, pero de pronto otra región del país no tiene tantas personas doctoradas. Entonces, ahí hubo como un reto de dónde poner la vara.
Entonces, en abstracto, creo que eso es una necesidad de regulación e intervención, en donde a veces difiero de quienes son los más estudiosos sobre esto, incluido Mauricio, y lo que estoy oyendo a Celeste es que yo creo que la regla del profesor de planta, que yo sí creo que dar clase demanda un tiempo enorme que nadie se imagina y que las personas que mejor lo pueden hacer son quienes están dedicadas a eso. Yo creo que a nivel quizás de lectivas y de posgrado sobre todo, el externo tiene un aporte. Es decir, yo creo que es malo que las cosas básicas, o es inconveniente que las materias básicas las dicte alguien que ejerce otros roles, porque además puede transmitir sus vicios, que ese es uno de los problemas que puede tener que el litigante vaya y cuente, o sea, el que forme a los abogados de pregrado. Pero al mismo tiempo, creo que a veces la academia impide ver cosas que no siempre están documentadas porque no hay documentación sobre todo y que son realidades que uno sí le tiene que advertir a los estudiantes, o que por lo menos a mí me hubieran gustado que me hubieran advertido cuando salí al mundo. Entonces, yo creo que hay un aporte, pero mayoritariamente estoy de acuerdo con Celeste, o sea, debería ser, la mayor cantidad de materias debería ser dada por profesores de planta y con un estándar mínimo de formación. Muchas gracias, Ana María. Hugo, ¿qué nos podrías decir? Ana María decía, bueno, quizá las materias más formativas tendrían que ser profesores de planta. Ya en las maestrías, me imagino que sobre todo en las profesionalizantes, en las selectivas, ahí sí, digamos, quienes ejercen la profesión, las y los postulantes litigantes, ¿no? Podrían aportar más. ¿Tú cómo verías, ¿no? Y cuál sería tu posición en este debate sobre el perfil de las y los docentes? Creo que Celeste señala el problema para enseñar al menos mi asignatura, que es ética, en la Facultad de Derecho, ¿no? Que es, claro, la Facultad de Derecho se retroalimenta de lo que pasa fuera de ella, ¿no? De lo que pasa en los tribunales, de lo que pasa en los ámbitos donde los abogados actúan. Efectivamente, el derecho no es solo una ciencia, sino también un arte, entonces hay que aprender a hacer. Y por eso quienes lo practican tienen algo que enseñar, tienen un lugar en la escuela de derecho. Claro, eso muestra la magnitud del problema, porque cuando tenemos un ejercicio de la profesión corrompido, la pregunta es cómo salimos de ese ejercicio de la profesión corrompido. Y uno ahí está tentado a decir, como es profesor universitario, la universidad lo logrará. Pero creo que lo que Celeste muestra sirve para ver que el problema es más complejo que eso. Eh, ¿Por qué? Porque la universidad también se nutre de estos profesores. Así que creo yo que no queda otro camino que extremar las medidas para la selección de profesores universitarios. O sea, el éxito profesional en un ámbito donde la práctica del derecho está corrompida no puede ser suficiente para ocupar un espacio en las aulas. Las universidades tienen, volvemos a lo de antes, ¿no? Si tienen que transmitir contenidos, habilidades y rasgos de carácter, los valores y los rasgos de carácter tienen que ser parte del proceso de selección del profesorado. Ahora eso está completamente ausente. Entonces, por ejemplo, pongo un caso como extremo. Tenemos en nuestras aulas profesores que han sido funcionarios de golpes de Estado. Uno se pregunta, pero ¿y cómo puede ser que esto suceda? No tiene que transmitir la Escuela de Derecho compromiso con los valores democráticos y republicanos. Bueno, pero como el profesor es exitoso en la práctica y sabe mucho, entonces lo tenemos enseñando. Entonces creo que una cosa está unida a la otra. Si enseñar derecho requiere contenidos, habilidades y transmisión de valores, la selección de profesores tiene que también ser hecha de acuerdo con esos criterios. Muchísimas gracias. Bien, tenemos varias preguntas que nos está haciendo el público, pero si les parece bien, me gustaría, ¿no?, que pasáramos a la última parte que habíamos platicado y después ya nos seguimos con las preguntas. Invitaríamos obviamente a todas las y los que nos están escuchando que manden las preguntas para que las podamos formular en la última media hora, ¿no?, aquí de la charla, ¿no? Pero déjenme, y de nueva cuenta, yo sé que les estamos pidiendo que no que nos den la solución, porque sí, que aborden temas que son complejísimos, ¿no? Y de nueva cuenta, ¿no? Pensando en contextos como el mexicano, donde de nueva cuenta no hay ningún tipo de regulación para poder, ¿no?, acceder al ejercicio de
de la profesión, sobre todo, digamos, en la parte de las y los postulantes, de las y los litigantes. Siempre está este debate, creo que por lo menos en el caso mexicano, que puede estar muy impactado o influido por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sobre cómo tendríamos que regular el acceso, ¿no? Y muchas veces, y creo que ha habido posturas, ¿no? Como muy, muy duras, por lo menos en el caso mexicano, donde dicen que la colegiación tendría que ser prácticamente la única vía. Hemos tenido por ahí algunas iniciativas incluso, ¿no? De colegiación que pueden parecer particularmente restrictivas, que reducen el número de colegios de abogados, ¿no? Por entidad federativa y a nivel nacional. Y digamos, déjenme ponerlo así, por un lado hay posturas que apuestan mucho a la colegiación, creo que muchas veces pensando en el caso estadounidense y pensando que ese es un modelo muy exitoso y que sería replicable en un contexto como el mexicano, como el latinoamericano. Y del otro lado, ¿no? Para simplificar mucho las cosas, suele haber quien dice que a lo que tendríamos que apostar es mucho más a certificaciones de tipo estatal, ¿no? Pensar que estas tres o las dimensiones que se considere que son relevantes, ya ustedes nos decían, conocimientos, habilidades y valores, tendríamos que evaluarlos de alguna manera como una barrera de entrada, quizá también a lo largo de la carrera y de la permanencia en el ejercicio de la profesión. Y ahí me gustaría preguntarles, en este debate sobre colegiación versus certificación, ¿ustedes dónde se colocarían? Y si nos pueden platicar sobre algunas experiencias que les hayan parecido particularmente exitosas, sobre todo en el caso latinoamericano. No sé, Celeste, si nos puedes platicar un poco, ¿no? Sobre tú cómo ves este tema y este debate. Cuando te refieres a certificaciones, ¿te refieres a exámenes? Sí, es decir, o sea, ¿Realmente? exámenes de tipo estatal, ¿no? Podríamos hablar ahí como de diferentes, ¿no? De tipos de exámenes. Ya nos hablan ustedes de las dimensiones, pero quizá la pregunta es todavía más concreta. O sea, ¿ustedes verían o no verían como la colegiación como la única vía o se les ocurren otras alternativas y otros modelos que serían más adecuados? A mí me parece que la colegiación es valiosa en la medida en que funcione como una colegiación y no como una herramienta, si se quiere, de corporativización de intereses profesionales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, digamos? Eso quiere decir, una vez más, creo que hay que reflexionar sobre qué rol tiene la profesión en una democracia constitucional, ¿no? Yo tiendo siempre a mirar la práctica bajo su mejor luz. En la Argentina tenemos democracia hace no demasiados años, y empiezan a darse estas conversaciones donde de momento la academia jurídica ha logrado avances en esto de la evaluación de las carreras universitarias y demás. No se ven los mismos avances a nivel profesional, ¿no? Ejercicio profesional, los colegios y demás. Yo siempre soy más partidaria más que de los exámenes, y esto es algo que la International Bar Association y demás, digamos, recomienda, que son estos espacios de formación continua, que habría que pensarlos, ¿no? Los colegios de abogados más desarrollados, digamos, tienen comités diferenciados por roles profesionales. Uno podría tener o podríamos consolidar normas ISO en términos de ética profesional, ¿no? De guías de buenas prácticas, tener conversaciones sobre qué está bien y qué está mal, o qué es una buena praxis, qué es una mala praxis, que son conversaciones que están ausentes en nuestros debates, tanto universitarios como profesionales. Creo que ese es el camino. Y creo que ese es el camino por dos razones. Primero, porque creo que eso fomenta la reflexión colectiva acerca del ejercicio profesional y del rol de las profesiones. Pero en segundo lugar, también creo que es el camino porque es el pragmáticamente posible, ¿no? Es decir, cada vez que uno quiere tomar medidas que excluyen algunos, como pueden ser los exámenes, que son más radicales en quienes quedan fuera, quienes quedan dentro, en un contexto donde sabemos que la formación jurídica es muy desigual, ¿no? Dependiendo del acceso precisamente a educación de calidad o educación de menos calidad, etc.
yo creo que hay que tender a igualar de manera inclusiva, y eso supone, me parece, un esfuerzo por generar estas comunidades epistémicas y generar estándares de calidad hacia adentro de la profesión, pero tenemos el desafío, como decíamos hace un momento, y como lo decía Hugo, de que si uno tiene una profesión quebrada, pues no parece tan sencillo, ¿no? No parece tan sencillo, uno no sabe muy bien por dónde empezar. Pero creo que pragmáticamente es más fácil, posiblemente lleve más tiempo, discutir en comunidades epistémicas y avanzar en ciertos estándares consensuados que normas que excluyan o que supongan exámenes más fuertes y demás, ¿no? La verdad es que no lo sé, esto es más bien una intuición, ¿sí? Pero tiende a gustarme más porque me parece más consistente con la creación de una profesión que autorreflexiona, ¿no? Que reflexiona sobre sí misma. No, gracias. Y además creo que pones también, ¿no? Pues uno de los déjame ponerlo así, como de las realidades más duras de la profesión, que es cualquier tipo de regulación que lo que genere es una barrera y que determine quiénes entran y quiénes se quedan fuera. Es normal, ¿no? Y esperable que genere resistencias. Sí, Una cosa que es el problema del federalismo, digamos. Los problemas que tiene en la Argentina, al menos un chubutense, no son los mismos que los de un porteño, ¿no? En el ejercicio profesional o que de un jujeño. Entonces, esas comunidades epistémicas también permiten tener estándares que sean adecuados a los distintos contextos sociogeográficos en los que habitamos. Sí, no, y creo que tienes toda la razón de que incluso desde ese punto de vista pragmático podría ser una estrategia mucho más exitosa generar estas conversaciones y generar quizá estas soluciones diferenciadas, ya lo decías tú, por regiones, pero también, ¿no? Por el tipo de actividad a las que se dedican las aguadas y los abogados. Ana María, ¿tú qué nos podrías decir sobre este debate de la colegiación? ¿Te parece que es una solución viable o quizá, como Celeste nos dirías, la solución pasa, ¿no? por otro tipo de soluciones generadas mucho más en colectivo, quizá más lentas, también nos decía Celeste, pero que podrían ser, por así, más idóneas o más adecuadas para resolver los problemas que realmente existen en nuestros países y al mismo tiempo más viables. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Dos cosas muy breves. La primera, acá ha habido bastante como impulso, presión para que eso se regule. En una reforma constitucional del año 2015 quedó como la posibilidad de crear esos colegios. Ahí viene la segunda discusión, ¿es colegios para qué? Acá hay colegios, pero son más clubes sociales, pero colegios que se encarguen de la habilitación o de la sanción, es decir, que tengan poderes reales. En mi opinión personal, en este momento no estamos preparados porque justamente estamos hablando de una profesión que ha estado creciendo de manera descontrolada, no necesariamente con buena calidad. Y si uno ve también como algunos matices que han adoptado algunos de los colegios actuales, también uno ve que hay cierta camaradería y cierta visión, digamos, hacia una postura del derecho o hacia el abogado defensor, es decir, cómo se integra el colegio me preocupa. Y de otra parte, no estoy segura que uno deba arrancar como pasarle el control al Estado de una vez a los colegios. Puede haber fórmulas intermedias o que los colegios tenga alguien que los controle del Estado que sirva como segunda instancia. Pero yo por ahora dejaría como el tema un poquito quieto hasta que se mejore la formación y la producción de abogados. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, creo que lo que tú dices resuena mucho con lo que decía Celeste, ¿no? O sea, la colegiación corre el riesgo en algunos contextos de volverse mucho más, ¿no? Un instrumento corporativo que lo que termine es defendiendo, incluso consolidando esos intereses, esas malas prácticas que ya tenemos en la profesión, ¿no? Aunque bueno, muchas veces a los colegios eso pues no les gusta mucho que se los digamos. Hugo, ¿qué nos podrías decir, ¿no? sobre el papel que deberían o no tener los colegios de abogadas y de abogados? Tú hace rato nos decías, bueno, claramente, ¿no? El Estado es el que tiene que controlar, ¿no? el acceso de las universidades a ese mercado. La pregunta que te haríamos es, ¿tú cómo ves el tema ya, el ejercicio individual o de las personas que se dedican a la profesión? ¿Tú dónde te ubicarías en este debate?
Yo lo vincularía justamente con esto que decías, ¿no? Y distinguiría lo que es el control de las universidades, que creo que las escuelas de derecho, que creo que efectivamente tiene que ser estatal, de lo que es el control del ejercicio profesional. Creo que en Latinoamérica tenemos una razón para que el control del ejercicio profesional no esté en manos del Estado, que es que tenemos un pasado de violencia institucional y los abogados tienen que funcionar, la profesión está pensada para funcionar como barrera frente a la violencia institucional. Y eso solo puede lograrse si el Estado no controla el ejercicio, sino si hay autocontrol de los abogados, es decir, de los colegios. Creo que este es un argumento para el control a través de la colegiatura en Latinoamérica y no para que el Estado tenga el control sobre el ejercicio profesional. Ahora uno dice, bueno, pero si el Estado lo puede hacer mal con el ejercicio profesional, también lo puede hacer mal con las universidades y con las escuelas. O sea, ¿qué evita que el Estado no politice el control de las escuelas de derecho? Creo que la tentación es menor, porque las escuelas de derecho son mucho menos incómodas para el ejercicio de la violencia institucional por parte del Estado que los abogados litigando. Entonces creo que hay una razón para que el control de las escuelas de derecho esté en manos del Estado, porque la tentación allí de politizarla es menor, que el control del ejercicio de la abogacía esté en manos del Estado. Creo que yo, al igual que Celeste, me inclinaría por la colegiatura, compartiendo lo que decía también Ana María, ¿no? Y Celeste, que son los riesgos de poner la colegiatura en un lugar donde la cultura pública de la abogacía está un poco pervertida. Pero bueno, ciertamente, no tendremos colegios mejores que los abogados que lo integran, ¿no? Y volvemos al mismo problema de cómo salir de un círculo, ¿no? Cada vez que me pongo en un círculo, creo que la solución es, ¿cómo salir de un círculo? Empezando uno. Ok. Yo quiero Perfecto. acá Ana María, sí, ponerle claro. una cosita chiquita respecto de eso. Yo estoy de acuerdo con el tema del control estatal, pues digo, de pronto el modelo es intermedio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro modelo, que no es que haya sido perfecto, ahorita tuvo una reforma, pero el órgano que se encarga de la disciplina, que ahora se espera que funcione mejor, porque antes estaba muy politizado, porque todas las ternas venían del gobierno, ya no, pues hace parte de la rama judicial, y yo creo que eso sí da algún tipo de independencia, tienen periodo, entonces digamos que es distinto a que lo tenga el gobierno, que sea un ministerio, creo que eso da un poco más de garantías. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando Celeste, ¿no? ¿Alguna reacción? A ver, creo que lo que nos dice Hugo, lo que nos dice Ana María es muy interesante porque son como diferentes maneras de aproximarse al dilema de, ¿no? ¿Qué hacemos con la influencia que puede tener el Estado, ¿no? Entonces Hugo decía, hay menos incentivos, déjame ponerlo así, para que el Estado intervenga de una manera no adecuada o que trate de capturar las universidades, pero para el caso ya del ejercicio, ahí sí los incentivos y las tentaciones son mayores, entonces quizás sí tendríamos que apostar a la regulación. Ana María nos ponía otra dimensión, ¿no? Importa también quién sea ejemplo, si el poder o el ente estatal que controle, no es lo mismo el gobierno ejecutivo que el poder judicial. ¿Tú qué nos podrías decir esto? ¿A ti te gustaría un modelo así como el que nos propone Hugo, donde el control estatal será sobre las universidades, pero luego ya el ejercicio ahí sí lo apostamos más a las varas? ¿Qué podrías decirnos al respecto, nada más para cerrar la ronda? Sumo quizás una distinción que se puede agregar a esto de universidades, colegio, ¿no? El colegio tiene el control de la matrícula, pero también tiene el ejercicio de la regulación sobre la profesión, ¿no? Y uno podría pensar esas tareas divididas. Uno no necesariamente le tiene que dar al mismo colegio todo. Ahora, quién regula la profesión o de qué forma regula la profesión tampoco tiene por qué ser ni el ejecutivo ni el judicial. Hay algunos países que tienen estos sistemas mixtos, ¿no? Donde el control lo tienen los colegios y la regulación, por ejemplo, la dicta el Poder Judicial y demás. Pero yo creo que una de las cosas que la abogacía tiene que empezar a hacer, quizás para iniciar otro círculo, es abrirse a otras disciplinas, ¿no? Es decir,
cuando pensamos el derecho, la práctica del derecho, ya sea para consolidar rule of law, ya sea para decidir casos concretos, siempre hay un problema puntual, y ese problema no necesariamente es siempre estrictamente jurídico, y los problemas de la profesión muchas veces pueden abordarse con una perspectiva sociológica, económica, política, etcétera, que no tenemos hacia adentro de las colegiaciones. Entonces, quizás la regulación de la profesión o las formas de pensar, los incentivos, esto que les decía, cómo armar estas comunidades epistémicas y demás, requieran de miradas externas al derecho. Y ahí sí hay profesionales que, por un lado, hay más cantidad de investigadores a tiempo completo, por otro lado, hay posiblemente profesionales que no tengan un interés económico en el ejercicio profesional ni en las formas de organización profesional, entonces les podría dar una mirada más neutral sobre los problemas de la profesión y cómo regularlos. Entonces, una opción es eso, es que la regulación, es distinguir la regulación del control de la matrícula y que la esfera regulatoria la pensemos quizás con actores más diversos. Muchísimas gracias, Celeste, ¿no? Déjame ponerlo así, es como otra faceta de lo interdisciplinario, ¿no? Ya se apuntaba aquí algo relacionado, ¿no? Y seguramente ahorita algunas preguntas irán por ahí, ¿no? De qué hacer con lo interdisciplinario en la educación. Y aquí es otra dimensión de cómo lo interdisciplinario nos puede ayudar también para la regulación del ejercicio. Miren, tenemos varias preguntas que nos están haciendo. Si les parece bien, podría dar lectura a todas, ¿no? Algunas van dirigidas a algunas personas en particular, otras más bien son generales, pero si les parece bien y para que todas puedan estar sobre la mesa, las leo y hacemos una ronda y ustedes contestan lo que crean más necesario, ¿no? Tenemos una pregunta de Ana que nos dice, bueno, ¿cuáles son los rasgos de carácter necesarios? ¿No? Creo que relacionado con esta primera parte de la discusión que teníamos y que ponía sobre la mesa Hugo, ¿no? Hay una pregunta también de Juana Pérez Gómez, también para, bueno, esta sí específicamente dirigida a Hugo, ¿no? Dice, si la evaluación, la pauta del Estado, no se corre el riesgo de hacer una profesión de Estado y en cierto modo politizar la educación jurídica, que bueno, creo que habla precisamente también de esto que ya nos decía Hugo y él cómo ve los diferentes riesgos e incentivos, ¿no? Hay una pregunta de Marcela Barrios, ¿no? Que pregunta, ¿se sugiere un control por parte del gobierno? ¿Qué sucede cuando el gobierno mismo no se caracteriza por contar con rasgos de carácter sólidos, imparcialidad, ética, por citar algunos? Que bueno, es regresar, ¿no? Un poco al tema y diría Hugo, abrir otro círculo, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con las características que ya tienen quienes regulan a los reguladores, ¿no? Hay una pregunta de Ninette Lugo, ¿cómo podría ser la comunicación o relación entre la universidad o escuela de derecho y el Ministerio de Justicia a fin de que puedan integrarse al servicio público los mejores estudiantes de derecho? Qué buena práctica podría implementarse. Creo que Ninette nos pone un tema que no habíamos abordado y es ya, déjenme ponerlo así, ¿a dónde terminan yéndose, ¿no? Las y los mejores graduados de derecho? Creo que en América Latina también en muchos países tenemos esa preocupación, ¿no? De cómo le puede hacer el Estado, no solo el Poder Judicial, sino también el Ejecutivo y otros espacios para atraer buenos perfiles y que no sean los despachos privados, que muchas veces son, pues por razones obvias, los más competitivos en términos de salario quienes los terminan llevando. Pregunta Arturo Trinidad, en la propuesta de controles de acceso se planteaba que eran inadecuados porque no se atiende a cada profesión jurídica. La mayoría de las veces dice, solo se centra en el litigio. ¿Será necesario expedir cédulas que especifiquen la especialización? Y pregunta, ¿no es algo riesgoso y limitante en la movilidad laboral? También nos pregunta Mariana, ¿qué opinan de un control social ejercido por organizaciones civiles de usuarios de servicios jurídicos? Y la última pregunta que nos hace Aldo Ferrari es, ¿cómo se puede equilibrar la regulación de las escuelas de derecho y el interés del Estado en aumentar la cobertura de la educación superior en países con tanta desigualdad como lo es México, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí tenemos, ¿no? Preguntas relacionadas con el control que ya hemos abordado de alguna manera, qué hacemos con los incentivos, ¿no? Que tiene el Estado también para intervenir, para capturar, para tratar de limitar. Creo que hay una segunda pregunta interesante,
¿no? Que también va relacionada a qué papel tienen que tener las escuelas de derecho en la formación, déjame ponerlo así, de cuadros para el servicio público, cómo fomentar que por lo menos buena parte de esos perfiles se vayan al servicio público, o si eso es algo bueno o es algo malo, ya nos dirán. Ustedes, también estaba la pregunta de si tendríamos que ir subdividiendo, ¿no? Por áreas de especialización, no pensar todo en el litigio. Y por último, esta parte, ¿no? De qué piensan del control social, ¿no? Que ejercen las organizaciones civiles. Si les parece bien, hacemos una ronda, contesten las preguntas que ustedes consideren más pertinentes y más adecuadas. Invitamos también a quienes nos están escuchando a que, si quieren, nos sigan mandando preguntas para ver si nos da tiempo de hacer una última ronda, ¿no? Ana María, de estas muchas preguntas, no sé si quisieras abordar algunas de ellas. Me gusta mucho la pregunta de Ninet porque es una reflexión que se está haciendo acá y es cómo jalonar a los mejores estudiantes, si hay forma de medir esto, al servicio público. Yo creo que en la justicia en particular lo que hemos detectado es que el tema no es de salarios. De hecho, la rama judicial puede pagar mucho mejor que una firma de abogados a un recién egresado. Los incentivos o los desincentivos están más en prejuicios que se tiene sobre lo que es el servicio público, en las condiciones, y esto puede sonar superficial, pero es una realidad, en las que deben trabajar las personas en el servicio público acá en la justicia, sobre todo cuando no son altas cortes, las instalaciones, los equipos de cómputo, los lugares en donde están. O sea, casi que es mejor ganar menos para estar en una firma donde uno tiene más oportunidades de ir a cursos y más recursos. Entonces, para eso, pues universidades como en la que yo estoy están haciendo programas de formación judicial o maestrías como en la que yo dicto, que es sobre gobierno, derecho y gestión de la justicia, un poco para, digamos, mostrarle a las personas de qué se trata esto, que esto es positivo. Yo creo que mientras no se arreglen los problemas estructurales de la justicia y el servicio público, supere esos déficits que no son necesariamente salariales, pues va a ser difícil llevar a más gente, pero creo que se están haciendo cosas. Y sobre la movilidad laboral es una pregunta muy interesante porque digamos que hay dos posiciones, quienes creen que esto debe ser como la medicina, que uno no pasa de ser dermatólogo a cardiólogo, y otros que dicen que esos brincos son posibles siempre y cuando uno tenga algún filtro, sobre todo en los que mayor riesgo implican. Por ejemplo, el litigio, pero también otras subprofesiones jurídicas, como decía Hugo, con los profesores. O sea, si se va a cambiar, pase un filtro. Y la otra cuestión que yo creo que está atada con eso es en qué momento hago el filtro, porque uno podría haber hecho el filtro para litigar, por ejemplo, hace 30 años, pero esa desactualización o esa, digamos, renovación de las competencias a la realidad actual, pues también ha sido objeto de debate, si uno debería como refrendar de alguna manera el ingreso a la subprofesión que escogió. Entonces, yo creo que pues si va a haber movilidad, debería ser con algún tipo de, digamos, de estándar mínimo para el ingreso. Muchísimas gracias, Ana María. Hugo, de las muchas preguntas que se pusieron sobre la mesa, algunas van dirigidas específicamente a ti, lo que tú quieras comentarnos y contestarnos. Sí, por sesgo profesional voy a responder esta de qué valores, qué valores se deberían enseñar. Bueno, creo que primero tendríamos que identificar los valores que fundan el sistema jurídico. No son muy distintos de un país a otro, ¿no? La libertad, la igualdad. Un abogado debería estar comprometido con estos valores. Para que esto sea así hay algo básico, que es que un abogado, antes de tener cualquier compromiso con algún valor, tiene que tener integridad moral. Y creo que eso es algo, es la primera tarea de las escuelas de derecho y creo que estamos fallando en ella. ¿Okay? Los estudiantes no son educados en la integridad, ¿no? Cuando les ponía este ejemplo concreto, o sea, alguna vez hagan la prueba de preguntarles a sus estudiantes si han copiado en la universidad, ¿no? Que sería una falta moral ahí, o si han visto a alguien copiar, o si han denunciado al que copiaba. Entonces ahí veremos lo que estamos enseñando, no en los libros, sino que lo que estamos enseñando con nuestras prácticas universitarias. O los estudiantes que han visto a su profesor ser
sexista, machista, arbitrario, y no han hecho nada, sino que hasta algunos se han aprovechado de eso para sacar alguna ventaja. O sea, creo que nuestras escuelas de derecho efectivamente están formando rasgos de carácter, pero no los rasgos de carácter adecuados. Y entonces, si no tenemos como esa matriz de integridad moral, no hay ningún valor que pueda entrar allí. O sea, la pregunta por qué valores debemos enseñar, libertad, igualdad, esto viene después que hayamos educado en la integridad moral. Y eso sería la primera cuestión a responder. Y luego quería responder esto que preguntaba Aldo sobre cómo equilibrar las escuelas, el interés del Estado en aumentar la cobertura de la educación y el control, ¿no? Entonces, porque parece haber una tensión, ¿no? Parece que hay algo positivo en que existan 1000 escuelas de derecho en México, porque eso garantiza el acceso igualitario a la educación en un país que tiene mucha desigualdad económica y no podría acceder a unas pocas universidades de élite. Supongo yo que este es el tono de la pregunta. Bueno, yo creo que hay algo hay una confusión, ¿no? Que es, una cosa es el ascenso social, en donde capas de la población que no tenían acceso a la educación de calidad ahora lo tienen, ¿no? Yo creo que eso es algo que el Estado debe promover. Pero creo que hay un sucedáneo que se da en nuestros países, que es una ficción, que consiste en el descenso institucional. O sea, no es que las capas sociales que no accedían a la educación acceden a la educación, sino que las instituciones se degradan de tal manera que ahora tenemos universidades que ya no lo son, porque no están enseñando nada ni investigando nada, en donde ahora esas capas que antes no accedían a la educación acceden y tienen la ficción de que ahora han ascendido socialmente y tienen acceso a la educación. Y creo que de ninguna manera la situación sigue siendo igual. No hay aquí una tensión entre calidad, entre control estatal y acceso a la educación. Porque lo que estamos teniendo, si hay 1000 escuelas de derecho, es un engaño a la ciudadanía en general, que van a usar esos abogados, y a las personas que estudian en esas universidades falsas para recibirse de abogados. No, muchas gracias, Hugo. Y creo que de nueva cuenta pones otra vez uno de los temas recurrentes, ¿no? Que ya se han platicado mucho en la mesa sobre pues, cómo este mercado de las universidades, en México les decimos patito, ¿no? Porque podríamos decir de mala calidad, no reguladas, pues lo que terminan es no solo generando esa falsa expectativa, sino muchas veces perpetuando ese círculo de desigualdad, ¿no? O sea, de por sí ya sabemos que ¿no? El acceso a la institución es algo que en América Latina, en muchas partes del mundo, es extremadamente limitado, y luego crear, ¿no? De nueva cuenta, estos esquemas, ¿no? Que obviamente hacen mucha lógica desde un punto de vista económico para quienes son dueños, ¿no? De estas universidades, termina, ¿no? Por, de nueva cuenta, reforzar esa lógica de desigualdad que ya existía y que también es cierto que no hemos logrado cambiar. Celeste, de nuevo, de los muchos temas que están sobre la mesa, ¿no? ¿Qué te gustaría agregar? Bueno, también tal vez por sesgo profesional, agregar algo a lo que acaba de mencionar Hugo, que me parece, y que se vincula también con la pregunta sobre la perspectiva de usuario, ¿no? que leí por acá en algún momento. Han proliferado mucho estas encuestas sobre percepción, ¿no? De la justicia o percepción de la abogacía y demás. Y creo que una de las cosas en las que debemos interpelar a la profesión también es en cuáles son sus criterios de éxito, ¿no? Y que también se vincula al ejercicio de los valores, me parece. Si el criterio de éxito de la profesión liberal es ganar casos a como dé lugar, tenemos un problema, ¿no? Es decir, y acá, ¿por qué voy a la perspectiva de usuario? Si uno es abogado en un caso y le dice a su cliente, no, pongamos esta prueba total, que pase, así pedimos más. ¿Qué perspectiva respecto del funcionamiento del sistema de justicia, y aquí el abogado o abogada como un asesor, digamos, de la corte, como un auxiliar de la justicia, qué percepción de la justicia tiene ese usuario, ¿no? Entonces, si el éxito profesional, creemos nosotros los profesionales del derecho, que se mide en función de cuántos casos ganados o cuánto dinero le saco a la otra parte, tenemos un problema.
¿no? Y cuando las universidades le dejan al ejercicio profesional esa capacitación, esa parte de la capacitación, efectivamente aparece este círculo vicioso y creo que los problemas de percepción de la justicia por parte de los usuarios y usuarias se desprestigia, se desmorona, etcétera, y no contribuye en absoluto a la consolidación de instituciones serias o a la consolidación de una profesión más seria. Entonces, todas estas preguntas, junto con la reflexión de Hugo, me parece que es una invitación a poner sobre la mesa también eso, que tenemos que empezar a conversar en cuáles son los criterios de éxito dentro de la profesión. No, y creo que de repente los estereotipos siempre son estereotipos, ¿no? Pero si uno piensa en cómo, ¿no? Las personas ajenas a la profesión muchas veces conciben a quién es el abogado o la abogada exitosa, pues precisamente vamos a caer en este tipo de caracterizaciones. Alguien completamente inmoral, dispuesto a hacer, ¿no? Todo lo que sea necesario, ¿no? Para que su cliente... Hay que poner Claro, de moda hacer el bien. exactamente, exactamente. Oigan, pues muchísimas gracias. Ya nos estamos acercando, ¿no? Ahora sí al límite de tiempo. Creo que de verdad nos han puesto sobre la mesa muchísimos temas y muchísimas reflexiones que, como ya lo decían, esto nos podría dar para horas y horas, debates y debates y debates, y, ¿no? Papers, libros, tratados y demás, porque les pedimos que reflexionen sobre muchísimas cosas, ¿no? Pero me gustaría para cerrar la mesa pedirles una reflexión final. La inmensa mayoría de quienes nos están viendo y que nos están escuchando, pues son o profesoras y profesoras de derecho, preocupadas y preocupadas, ¿no? Por la enseñanza jurídica, y también nos escuchan una buena cantidad, ¿no? de estudiantes, ¿no? Tanto de pregrado, de licenciatura, como de posgrado. Entonces, yo lo que les pediría es, si ustedes quisieran darle algún mensaje a quienes nos están escuchando, pensando sobre todo en las y los docentes y en los estudiantes, ¿no? Que están preocupados por la educación jurídica, ¿qué les darían? Déjenme ponerlo así, ¿hasta qué recomendaciones les darían, ¿no? Para ser mejores estudiantes, para ser mejores docentes? Entonces, Ana María, si te parece bien, empezamos contigo. Gracias. Pues yo últimamente he estado reflexionando sobre lo pequeño y he estado fijándome más en mis estudiantes en lo pequeño. Un poco lo que decía Hugo, de que el que se copia, pues puede que en otras cosas lo haga bien, pero ya falló. Y yo estoy en esta cruzada un poco porque mi enfoque es en el sistema judicial y he visto que muchas veces o en el pasado dejaba pasar cosas que afectan al sistema de justicia y que son muy invisibles y sobre las cuales creo que falta escribir mucho. Entonces, el saber oír, por ejemplo, el saber respetar los tiempos que nos tienen este sistema judicial, digamos, colapsado, el no ser bully con los compañeros, el no buscar por la puerta de atrás, digamos, salidas a entregar un trabajo tarde, cosas así. Yo creo que se ha privilegiado, como arrancamos esta discusión, demasiado el conocimiento, pero no las interacciones que se dan dentro del aula. Y yo estoy tratando de fijarme mucho más en esas cosas invisibles para, digamos, para también apuntar ahí. A veces no se recibe bien, pero creo que es una necesidad. Creo que eso podría generar mayores impactos como en el sistema, como un todo. No, muchas gracias. Y tienes razón de que incluso la manera en que hemos abordado las preguntas, estamos pensando muchas veces en lo macro y en lo sistémico, ¿no? Y en las grandes regulaciones, en los grandes rasgos que debería o no de tener. Y muchas veces se nos olvidan estas cosas como mucho más micro que apuntas. Ya se mencionaban también otras cosas, ¿no? Bueno, obviamente se da para un tema completamente aparte, ¿no? Pero bueno, todo el tema pues, del machismo, del sexismo que vemos, ¿no? Las interacciones del día a día, pues también van estructurando, ¿no? La manera en la que entendemos y reproducimos las prácticas de la Sí, perdón, profesión. Javier, y una cosa que de pronto se me olvidó y es importante para mí, hay un tema también muy grave que es la soberbia del saber. Creo que hay una soberbia ahí que arranca desde la universidad y eso al final genera muchos problemas más adelante para el trabajo del equipo, para la interdisciplinariedad. También estoy un poco más consciente de esas cosas que antes dejamos pasar casi como positivas. Y bueno, ¿no? Y regresamos también a esos estereotipos que muchas veces dicen mucho, ¿no? ¿no? ¿Qué tipo de actitud tiene que tener
una profesora, sobre todo los profesores, ¿no? Hugo, ¿qué mensaje le darías tú, ¿no?, a quienes nos escuchan, ¿no?, a las y los docentes, a las y los estudiantes de Derecho para ser mejores docentes, para ser mejores estudiantes? Bueno, siempre que tenemos charlas como estas, me voy con esta sensación, con la preocupación de haber transmitido desaliento, ¿no? Porque cuando se muestran tantos círculos, nos hemos mostrado un montón de círculos, claro, el punto es, bueno, y entonces estamos atrapados. Creo que alguna de las preguntas también iba dirigida a esto, decir, bueno, no estamos en un círculo, sino en una espiral, o sea, cada vez peor. Yo vuelvo a decir algo que dije antes. Creo que cuando uno se ha dado cuenta de que está en un círculo, el modo de salir del círculo es comenzando donde está uno. No hay ningún lugar privilegiado para salir de un círculo. Creo que eso es algo valioso. O sea, cuando uno se da cuenta de que está en un círculo, no es que alguien tiene que comenzar antes que yo. En un círculo todos estamos en la misma situación, así que para unir con algo que decía Ana María, y algo con lo que comenzamos, yo creo que nuestras escuelas de derecho lo hacen muy mal a la hora de transmitir actitudes, ¿no? Valores. Y creo que en esto los profesores, con el modo en que enseñamos, no con lo que enseñamos, sino con el modo en que enseñamos más valores que con los contenidos que damos. Y retomo esto que decía Ana María, de mis profesores de Derecho, recuerdo a aquellos que eran gentiles, a aquellos que cuando entraban al aula saludaban, aquellos que, por ejemplo, en mi facultad era una práctica que entraran personas pobres a pedir, aquellos que no echaban a los que pedían, aquellos que paraban el dictado de la clase y atendían al que estaba allí pidiendo. Esos profesores no me enseñaron con un libro de ética, sino que me enseñaron los valores con lo que hacían. Estuvieran dando derecho civil, penal, lo que creo que ese es el poder de un profesor. Tal vez no me acuerdo lo que dijo, pero aún hoy, que ya soy viejo, me sigo acordando lo que hizo. Muchísimas gracias, Hugo. Y pues creo que conecta justo con muchas de las cosas que nos decías también, ¿no? Cómo hacer que la parte de la ética y de los valores no sea, ¿no?, como muchas veces sucede, ¿no?, como una materia separada, como algo que se llena de contenido sustantivo, que ya se aprende más, y no como algo que tendría que impactar de manera transversal tanto la enseñanza como el ejercicio, ¿no? Celeste, por último, ¿qué le podrías decir, ¿no?, a las personas docentes, a las personas estudiantes? Bueno, sí, tengo la misma impresión que hubo, que uno siempre se va de estas conversaciones a veces mostrando todos los problemas que tenemos y nos olvidamos también de registrar qué es lo que hemos sabido construir hasta ahora. Creo que, digamos, siguiendo con lo que aportaron Ana María y Hugo, me parece que tenemos que tomar conciencia de nuestro rol en nuestras comunidades. Es decir, ningún cambio va a venir desde afuera, ¿no? No tenemos que esperar, me parece, un cambio de arriba hacia abajo, como solíamos esperar antes. Y creo que transformar nuestro vínculo con la legalidad, que es uno de los grandes problemas, me parece, en Latinoamérica, depende sobre todo de nosotros, digamos. Los líderes de ese cambio tienen que salir de las facultades de Derecho y tenemos que empezar a asumir esa responsabilidad. Si uno mira los sistemas institucionales de nuestros países, al menos en Argentina, digamos, casi todos los presidentes desde el 83 hasta acá, salvo 2 ingenieros, uno de ellos duró un día, todos abogados o abogadas, digamos. Todo el Poder Judicial tiene la misma profesión. Dentro del ámbito legislativo, si no son abogados o abogadas, tienen asesores con la misma profesión. Entonces, somos los autores de la práctica y del juego que estamos jugando. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos. Y podemos seguir distraídos por la vida o podemos crear algo realmente bueno, ¿no? Podemos crear algo realmente excepcional. Y eso depende de lo que suceda en cada una de las aulas de las facultades de Derecho, y de ahí en más, digamos, sus egresados, el legado que nos den. Yo, digamos, lo mismo que Hugo, yo soy el producto de mis profesores de lo que pude sacar de ellos, digamos, ¿no?
Y me parece que eso es lo que en cada aula uno tiene que poder dar su mejor versión, y cada estudiante tiene que en el futuro reproducir esa mejor versión de algún modo. Así que yo Hugo ha sido un gran maestro también para mí, lo quiero decir acá públicamente, en mis años de estudio afuera. Pero estoy sumamente agradecida a mis profesores y profesoras, digamos, han sido grandes modelos de rol, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a construir. No tenemos modelos de rol, o tenemos pocos, y hay que empezar a construirlos, y a veces hay que ser el primero o la primera. Y esa es la invitación. No, bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Creo que por lo menos en esta última intervención, ya lo decían ustedes, ¿no? Sirve para no terminar necesariamente con una nota negativa. Es cierto que los retos que tiene la educación jurídica, la regulación de la profesión, son enormes, pero ya lo decían todas y todos ustedes, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Aunque suene a cliché, ¿no? Pues uno siempre está en posición de estar impulsando esas cosas. Créanme que quienes nos escuchan, ¿no? Precisamente, ¿no? Dedicados a la docencia, ¿no? Estoy seguro que tienen esas ganas y ese compromiso, ¿no? De poder transformar, aunque sea poco a poco, la educación jurídica. Y todo lo que nos han dicho ustedes, Ana María, Hugo, Celeste, creo que es extremadamente ¿Puedo agregar una cosa muy valioso. menor? Sí, claro, claro. También es muy importante, uno aprende de sus compañeros y compañeras. Entonces es muy importante también las lógicas de interacción entre compañeros y compañeras de estudio, ¿no? Claro. Eso también para el estudiantado, digamos, también hay que organizarse como estudiante, saber qué uno le va a demandar a esas instituciones. Eso. No, y vaya que los estudiantes, y sobre todo las estudiantes, ¿no? Muy recientemente nos están enseñando que también ahí se aprende, y se aprenden muchas cosas que no necesariamente se transmiten en el aula. Ya estamos sobre el tiempo. De verdad no me queda más que volverles a agradecer a Ana María, Hugo, Celeste, ¿no? Por regalarnos estos minutos, por darnos estas reflexiones que esperamos que tengan mucho impacto en todas y todos quienes nos escuchan. También muchísimas gracias al CEAF, de manera particular a este Sergio y a este Luis, ¿no? Que estuvieron aquí al pendiente. Y bueno, pues no nos queda sino pues mandarles un abrazo virtual a la distancia, agradecerles todo el tiempo, y obviamente pues invitarlos, ¿no? A que se queden y nos acompañen en el resto de los eventos que vamos a tener aquí en el Congreso del CEAF, ¿no? Bueno, un abrazo fuerte, y de verdad muchas gracias por todo. Gracias a todos. Chao. Oigan, pues muchas gracias por su participación. A mí personalmente me encantó el panel, Hugo. Mil gracias, Celeste, Ana María, Javier. Buenísimo, buenísimo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Buenísimo. Sí, encantado. Yo me seguiría, es como un café. Estoy atrapado en las sierras. Este es como un paraíso. Bueno, muchas gracias. Sí, me gustó mucho también. Muy chévere. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues los invito, si tienen el tiempo, el interés. Ahí seguimos en el Congreso hoy, mañana y un ratico en la mañana del sábado. Entonces, pues a lo que se quieran sumar, pues ahí les esperamos. Y pues nada, saben que lo de ética y responsabilidad profesional lo estamos moviendo mucho. Hablé con Hugo y Celeste para lo del diplomado, y la idea de esto es seguir, digamos, consolidarlo año a año. Sacaremos la primera edición ahorita, pero pues la idea es armar esta red y que se sumen también. Javier, si te interesa, luego te platico un poco. Ana María, ahorita intercambiamos correos o números y vemos qué podemos trabajar, pero mil gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Al contrario, Hasta luego. gracias a todos y todos. Un abrazote. Nos vemos. Un abrazo, cuídense. Abrazo. Abrazo.